Los hermanastros. Un cuento de Elizabeth Gaskell. Mi madre se casó 2 veces. Nunca hablaba de su primer esposo, y solo por otras personas he sabido lo poco que conozco sobre él. Creo que apenas tenía 17 años cuando se casó con él, y él no pasaba de los 21. Alquilaba una pequeña granja en Cumberland, en algún lugar cerca de la costa. Pero tal vez era demasiado joven e inexperto para encargarse de la tierra y del ganado. En todo caso, sus asuntos no prosperaron. Cayó enfermo y murió de tuberculosis antes de haber cumplido 3 años de matrimonio, dejando a mi madre viuda a los 20 años, con un niño pequeño que apenas podía caminar, y con la granja a su cargo durante 4 años más por el contrato de arrendamiento. Con la mitad del ganado muerto o vendido poco a poco para pagar las deudas más urgentes, y sin dinero para comprar más animales, ni siquiera para adquirir los víveres necesarios para el escaso consumo diario. Había otro niño en camino también, y creo que fue con tristeza y pensar que pensó en ello. Debió de ser un invierno desolador en su solitaria vivienda, sin nadie más cerca en kilómetros a la redonda. Su hermana vino a hacerle compañía, y entre las dos planeaban y tramaban cómo hacer que cada penique que lograban reunir rindiera lo más posible. No puedo decirte cómo fue que mi pequeña hermana, a la que nunca conocí, cayó enferma y murió. Pero como si la copa de amargura de mi pobre madre no estuviera ya bastante llena, apenas 15 días antes de que Gregory naciera, la niña enfermó de escarlatina, y en una semana ya estaba muerta. Creo que mi madre quedó simplemente aturdida con ese último golpe. Mi tía me ha contado que no lloró. La tía Fanny habría estado agradecida si lo hubiera hecho, pero se quedó sentada, sosteniendo la manita de la pobre niña y mirando su carita bonita, pálida y muerta, sin derramar ni una lágrima. Y fue igual cuando tuvieron que llevársela para enterrarla. Solo besó a la niña y se sentó en el alféizar de la ventana a mirar el pequeño cortejo de personas que se deslizaba entre la nieve. Solo eran vecinos, mi tía y un primo lejano, todos los amigos que se pudieron reunir. Cuando mi tía volvió del funeral, encontró a mi madre en el mismo sitio y con los ojos tan secos como siempre. Así siguió hasta después de que nació Gregory, y de algún modo su llegada pareció aflojar las lágrimas, y lloró día y noche, hasta que mi tía y la otra mujer que la cuidaba se miraron con preocupación, y habrían querido detenerla si hubieran sabido cómo. Pero ella les pidió que la dejaran, y que no se preocuparan tanto, pues cada gota que derramaba le aliviaba el cerebro, que había estado en un estado terrible por la falta de poder llorar. Después de eso parecía no pensar en nada más que en su nuevo bebé. Apenas parecía recordar ni a su esposo ni a su hijita, que yacía muerta en el cementerio de Brigham. Al menos eso decía la tía Fanny. Pero ella era muy habladora, y mi madre era naturalmente muy callada. Y creo que la tía Fanny pudo haberse equivocado al pensar que mi madre no recordaba a su esposo e hija solo porque nunca hablaba de ellos. La tía Fanny era mayor que mi madre y tenía la costumbre de tratarla como a una niña, pero a pesar de todo, era una criatura bondadosa y de gran corazón, que pensaba más en el bienestar de su hermana que en el propio. Y vivían principalmente del pequeño dinero que ella tenía y de lo que ambas podían ganar trabajando para los grandes comerciantes de costura de Glasgow. Pero con el tiempo la vista de mi madre comenzó a fallarle. No es que estuviera completamente ciega, pues veía lo suficiente como para guiarse por la casa y hacer buena parte de los quehaceres domésticos.
pero ya no podía hacer trabajos de costura fina ni ganar dinero. Debió de ser por tanto llorar en su día, porque era todavía una joven por aquel entonces, y he oído decir que era una de las mujeres más bonitas de la región. Le dolía profundamente no poder contribuir al sustento propio y de su hijo. La tía Fanny quería convencerla de que tenía bastante con encargarse de la casa y cuidar de Gregory. Pero mi madre sabía que pasaba necesidad y que la propia tía Fanny no tenía ni siquiera suficiente para comer, ni aunque fuera lo más sencillo. Y en cuanto a Gregory, no era un niño fuerte y necesitaba no más comida, porque siempre tenía bastante, aunque otros pasaran hambre, pero sí mejor alimentación y más carne. Un día, fue la tía Fanny quien me contó todo esto sobre mi pobre madre, mucho tiempo después de su muerte. Un día, cuando las hermanas estaban sentadas juntas, la tía Fanny cosiendo y mi madre acunando a Gregory para dormirlo, entró William Preston, quien más tarde sería mi padre. Lo tenían por un viejo solterón. Supongo que pasaba ya de los 40, y era uno de los granjeros más ricos de la zona. Había conocido bien a mi abuelo y también a mi madre y a mi tía en sus tiempos más prósperos. Se sentó y comenzó a girar su sombrero entre las manos, como queriendo mostrarse simpático. Mi tía Fanny hablaba y él escuchaba y miraba a mi madre. Pero dijo muy poco, tanto en aquella visita como en muchas otras que hizo, antes de hablar abiertamente sobre el verdadero motivo por el cual había estado yendo tan seguido desde la primera vez que visitó su casa. Sin embargo, un domingo, mi tía Fanny no fue a la iglesia y se quedó cuidando al niño, y mi madre fue sola. Cuando regresó, subió corriendo directamente a su cuarto, sin pasar por la cocina a ver a Gregory ni a decirle una palabra a su hermana, y la tía Fanny la oyó llorar como si le partiera el alma. Así que subió y le echó una buena reprimienda a través de la puerta, que estaba con el cerrojo echado, hasta que por fin consiguió que la abriera. Entonces mi madre se arrojó al cuello de mi tía y le contó que William Preston le había pedido matrimonio y le había prometido cuidar bien de su hijo y que no le faltaría nada, ni en sustento ni en educación, y que ella había aceptado. La tía Fanny quedó bastante impactada con esto, porque como ya dije, a menudo pensaba que mi madre había olvidado muy pronto a su primer marido, y ahora tenía una prueba irrefutable si ya podía pensar en casarse de nuevo tan pronto. Además, como solía decir la tía Fanny, ella misma habría sido una pareja mucho más adecuada para un hombre de la edad de William Preston que Helen, quien, aunque viuda, no había cumplido aún los 24 veranos. Sin embargo, como decía la tía Fanny, no le habían pedido consejo, y había mucho que considerar del otro lado de la cuestión. La vista de Helen no volvería a ser buena, y como esposa de William Preston, no tendría necesidad de hacer nada si así lo deseaba. Y un niño era una gran carga para una madre viuda. Y ahora habría un hombre decente y estable para velar por él. Así que poco a poco, la tía Fanny llegó a ver el matrimonio con mejores ojos que la propia madre, que casi nunca levantaba la mirada, y no volvió a sonreír desde el día en que le prometió a William Preston ser su esposa. Pero por mucho que ya hubiera querido a Gregory antes, ahora parecía quererlo aún más. Estaba siempre hablándole cuando estaban solos, aunque él era demasiado pequeño para entender sus palabras doloridas o darle consuelo, excepto por sus caricias.
Finalmente, William Preston y ella se casaron, y ella pasó a ser la señora de una casa bien abastecida, a no más de media hora a pie de donde vivía la tía Fanny. Creo que hizo todo lo posible por agradar a mi padre, y he oído decir al propio William Preston que no podía haber existido esposa más obediente. Pero ella no lo amaba, y él lo descubrió pronto. Ella amaba a su Gregory y no lo amaba a él. Tal vez el amor habría llegado con el tiempo, si él hubiera tenido paciencia para esperar. Pero a él lo amargaba ver cómo se le iluminaban los ojos y cómo le subía el color al rostro al ver a ese niño, mientras que para él, que tanto le había dado, solo tenía palabras amables, pero tan frías como el hielo. Empezó a reprocharle esa diferencia en su trato, como si eso fuera a despertar amor, y llegó a tenerle verdadera antipatía a Gregory. Le tenía celos de ese cariño espontáneo que brotaba como un manantial fresco cada vez que el niño se le acercaba. Quería que lo amara más a él, y eso podía estar bien, pero también quería que amara menos a su hijo, y ese era un deseo perverso. Un día se dejó llevar por su temperamento, y maldijo y gritó a Gregory que había hecho alguna travesura, como hacen los niños. Mi madre trató de justificarlo, y mi padre dijo que ya era bastante duro tener que mantener al hijo de otro hombre, como para encima tener que soportar que su esposa siempre lo defendiera en sus travesuras, en vez de pensar como él. Y así, de pequeñas cosas pasaron a más. Y el final fue que mi madre se fue a la cama antes de tiempo, y ese mismo día nací yo. Mi padre se sintió contento, orgulloso y apenado, todo al mismo tiempo. Contento y orgulloso de que se le hubiera nacido un hijo, y apenado por el estado de su pobre esposa, y por pensar que sus palabras airadas lo habían provocado. Pero era un hombre que prefería estar enfadado a estar triste. Así que pronto se convenció de que todo había sido culpa de Gregory, y le guardó un rencor más profundo por haber precipitado mi nacimiento. Y no tardó en guardarle otro rencor más. Mi madre comenzó a decaer al día siguiente de que yo naciera. Mi padre mandó llamar doctores de Carsley y habría dado hasta la última gota de su sangre si eso hubiera servido para salvarla. Pero no pudo ser. La tía Fanny solía decir a veces que creía que Helen no quería vivir y que simplemente se dejó morir sin luchar por aferrarse a la vida. Pero cuando le pregunté, admitió que mi madre hizo todo lo que los médicos le indicaron, con la misma paciencia silenciosa con la que había vivido toda su vida. Una de sus últimas peticiones fue que pusieran a Gregory en la cama, junto a mí, y luego le hizo tomar mi manita. Su esposo entró mientras ella nos miraba así, y cuando se inclinó tiernamente sobre ella para preguntarle cómo se sentía, y pareció contemplarnos a nosotros, sus dos pequeños hermanastros, con una especie de bondad grave, ella lo miró al rostro y le sonrió, casi la primera sonrisa que le dirigía. Y qué dulce sonrisa, como más de uno además de la tía Fanny han dicho. Una hora después estaba muerta. La tía Fanny vino a vivir con nosotros. Fue lo mejor que se pudo hacer. Mi padre había estado encantado de volver a su antigua vida de soltero. Pero ¿qué podía hacer con dos niños pequeños? Necesitaba una mujer que lo cuidara. ¿Y quién mejor que la hermana mayor de su esposa? Así que ella se hizo cargo de mí desde que nací. Y durante un tiempo fui enfermizo, como era natural, y ella estuvo siempre a mi lado, día y noche velando por mí.
y mi padre casi tan preocupado como ella, pues sus tierras habían pasado de padres a hijos durante más de 300 años, y él se habría interesado por mí, aunque fuera solo por ser su carne y sangre, el heredero de esas tierras. Pero necesitaba algo a lo que amar, porque aunque para la mayoría era un hombre severo y duro, se encariñó conmigo como me imagino no lo había hecho con ningún ser humano antes, como tal vez se habría encariñado con mi madre si ella no hubiese tenido una vida anterior que le despertara celos. Yo lo amaba sinceramente, amaba a todos a mi alrededor, creo, porque todos eran amables conmigo. Con el tiempo superé mi debilidad congénita y me convertí en un niño hermoso y fuerte que todos los que pasaban notaban cuando mi padre me llevaba con él al pueblo más cercano. En casa era el mimado de mi tía, el muy amado de mi padre, el consentido y juguete de los viejos criados, el joven amo de los trabajadores del campo, ante quienes representaba muchas veces poses de señorito, asumiendo una especie de autoridad que seguramente resultaba muy ridícula en un niño tan pequeño como yo. Gregory era 3 años mayor que yo. La tía Fanny siempre fue buena con él en hechos y acciones, pero no solía pensar mucho en él, pues había caído completamente en la costumbre de volcar toda su atención en mí, ya que me había cuidado desde que era un bebé frágil. Mi padre nunca superó la antipatía rencorosa que sentía por su hijastro, que tan inocentemente le había disputado el amor del corazón de mi madre. Me temo también que mi padre siempre lo consideró culpable de la muerte de mi madre y de mi debilidad inicial. Y aunque esto pudiera parecer completamente irracional, creo que mi padre alimentaba ese sentimiento de rechazo hacia mi hermano como si fuera un deber, más que intentar reprimirlo. Sin embargo, jamás habría escatimado en nada que el dinero pudiera comprarle. Eso, por decirlo así, era parte del trato cuando se casó con mi madre. Gregory era torpe y rudo, desmañado y desgarbado, estropeaba todo lo que tocaba y recibía a menudo duras palabras y regaños de la gente de la granja, que apenas si esperaban a que mi padre se diera la vuelta para reprender al hijastro. Me avergüenza, me duele el corazón pensar en cómo yo mismo caí en esa costumbre familiar y desprecié a mi pobre hermanastro huérfano. No creo haberlo despreciado abiertamente, ni haber sido deliberadamente cruel con él, pero la costumbre de ser considerado en todo y tratado como alguien especial y superior me volvió insolente en mi buena fortuna y exigía más de lo que Gregory siempre estaba dispuesto a conceder. Y entonces, irritado, a veces repetía las palabras despectivas que había oído decir a otros sobre él, sin comprender del todo su significado. Si él lo comprendía o no, no puedo decirlo. Me temo mucho que sí. Se volvía callado y reservado, hosco y taciturno. Decía mi padre, tonto. Pero todos decían que era tonto y apagado, y esa torpeza y apatía crecían en él. A veces se sentaba sin decir una palabra durante horas. Entonces mi padre le ordenaba levantarse y hacer algún trabajo en la granja, y había que decírselo 3 o 4 veces antes de que se pusiera en marcha. Cuando fuimos enviados a la escuela, todo siguió igual. Nunca lograba recordar las lecciones. El maestro se cansó de regañarlo y azotarlo, y finalmente le aconsejó a mi padre que lo retirara y que lo pusiera a hacer algún trabajo de campo que no superara su capacidad. Creo que se volvió aún más sombrío y apático después de eso, pero no era un muchacho arisco,
Era paciente y bondadoso, y trataba de hacer un favor a cualquiera, incluso si le habían estado regañando o pegando un minuto antes. Pero muchas veces sus intentos de ser amable acababan en algún perjuicio para las mismas personas a las que quería ayudar, por culpa de su torpeza y su torpe forma de ser. Supongo que yo era un niño listo. Al menos siempre recibía muchos elogios. Y era, como decíamos, el gallo de la escuela. El maestro decía que podía aprender cualquier cosa que me propusiera. Pero mi padre, que no tenía mucha instrucción, no le veía mucho sentido a tanta educación para mí y me sacó temprano para tenerme con él en la granja. Gregory fue convertido en una especie de pastor. Aprendió el oficio de manos del viejo Adam, que ya casi no servía para el trabajo. Creo que Adam fue casi la primera persona que tuvo buena opinión de Gregory. Insistía en que mi hermano tenía buenas aptitudes, que no sabía cómo sacarlas a relucir, y que en cuanto al conocimiento de los caminos por los montes, no había visto nunca a un muchacho como él. Mi padre intentaba hacerlo hablar de los defectos y carencias de Gregory, pero en vez de eso, el viejo Adam lo elogiaba el doble, en cuanto se daba cuenta del propósito de mi padre. Una vez, en invierno, cuando yo tenía unos 16 años y Gregory 19, mi padre me envió a hacer un recado a un lugar que quedaba a unas 7 millas por carretera, pero a unas 4 por los campos. Me ordenó volver por la carretera, fuera cual fuera el camino que tomara para ir, pues las tardes se cerraban temprano y solían ser densas y brumosas. Además, el viejo Adam, ahora paralítico y postrado en cama, había predicho que pronto caería una nevada. Llegué pronto a mi destino y cumplí mi encargo rápidamente. Pensé que al menos una hora antes de lo que mi padre esperaba. Así que tomé por mi cuenta la decisión del camino de regreso y me puse en marcha de nuevo atravesando los campos, justo cuando empezaban a caer las primeras sombras de la tarde. El cielo se veía oscuro y lúgubre, pero todo estaba tan silencioso que pensé que tendría tiempo de sobra para llegar a casa antes de que empezara a nevar. Me lancé a buen paso, pero la noche cayó más rápido. El camino correcto era fácil de seguir de día, aunque en varios puntos se bifurcaba en 2 o 3 senderos muy parecidos. Sin embargo, cuando había buena luz, el viajero se guiaba por objetos a lo lejos, una roca, una hondonada, que ahora eran completamente invisibles para mí. No obstante, me armé de valor y tomé el camino que me pareció el correcto. Sin embargo, estaba equivocado y me llevó a un páramo salvaje y pantanoso donde la soledad se volvía dolorosa, intensa, como si jamás hubiera pisado ahí ningún ser humano para romper el silencio. Traté de gritar, con la más vaga esperanza de ser oído, más bien para tranquilizarme con el sonido de mi propia voz. Pero mi voz salió ronca y débil, y aún así me asustó. Sonaba tan extraña, tan espectral, en aquella extensión silenciosa de oscuridad total. De repente el aire se llenó de copos oscuros. Tenía la cara y las manos mojadas por la nieve. Me aisló por completo de cualquier noción de dónde me encontraba, pues perdí toda idea de la dirección de la que venía. Así que ni siquiera podía volver sobre mis pasos. Me rodeó cada vez más espesa, una oscuridad que casi podía tocarse. El suelo pantanoso bajo mis pies temblaba si me quedaba quieto en un solo lugar. Y aún así no me atrevía a alejarme mucho. Toda mi dureza juvenil pareció abandonarme de golpe. Estuve a punto de llorar
y solo la vergüenza me lo impedía. Para evitar las lágrimas grité, gritos terribles, salvajes, por pura desesperación. Me sentí enfermo al hacer una pausa para escuchar. No llegó ningún sonido en respuesta, salvo ecos indiferentes. Solo la nieve seguía cayendo en silencio, sin piedad, más espesa, más rápida. Me estaba entumiendo y me estaba dando sueño. Traté de moverme, pero no me atrevía a alejarme por miedo a los precipicios que sabía que abundaban en ciertos lugares. De vez en cuando me detenía y gritaba de nuevo, pero mi voz se ahogaba entre lágrimas al pensar en la muerte solitaria e indefensa que me aguardaba y en cómo en casa, sentados junto al fuego cálido, rojo y brillante, no tendrían idea de lo que me había pasado. ¿Y cómo sufriría mi pobre padre? Seguro que eso lo mataría. Le partiría el corazón. Pobre viejo. ¿Y la tía Fanny iba a terminar así todo su esfuerzo por mí? Empecé a repasar mi vida como en un sueño extraño, vívido, en el que las distintas escenas de mis pocos años infantiles pasaban ante mí como visiones. En un espasmo de angustia, provocado por esos recuerdos de mi corta vida, reuní mis fuerzas y grité una vez más. Un grito largo, desesperado, lastimero, sin esperanza de obtener respuesta alguna, salvo los ecos a mi alrededor, apagados por el aire espeso. Para mi sorpresa, escuché un grito tan largo, tan salvaje como el mío, tan salvaje que parecía de otro mundo, y casi pensé que debía ser la voz de alguno de los espíritus burlones sobre los que había oído tantos relatos. Mi corazón empezó de repente a latir rápido y fuerte. No pude responder durante 1 o 2 minutos. Casi creí haber perdido la facultad de hablar. Justo en ese momento un perro ladró. ¿Era el ladrido de Lassie, el collie de mi hermano? Un animal bastante feo, con una cara blanca y desagradable, al que mi padre siempre pateaba cuando lo veía, en parte por sus propios defectos, en parte porque pertenecía a mi hermano. En esas ocasiones, Gregory solía silbarle a Lassie para que se alejara y se iba con ella a sentarse en algún cobertizo. Mi padre se había avergonzado 1 o 2 veces, cuando la pobre Collie aullaba de dolor por la repentina patada, y aliviaba su remordimiento culpando a mi hermano, diciendo que no sabía entrenar a un perro y que era capaz de arruinar a cualquier Collie del mundo con su manera estúpida de dejar que se echaran junto al fuego en la cocina. A todo eso Gregory no respondía nada, ni siquiera parecía escuchar, sino que seguía con su aire ausente y taciturno. Sí, ahí estaba otra vez. Era el ladrido de Lassie. Ahora o nunca. Alcé la voz y grité: «Lassie, Lassie, por el amor de Dios». Un momento después, la gran Lassie de cara blanca estaba corriendo en círculos y brincando de alegría a mi alrededor, aunque me miraba a la cara con esos ojos inteligentes y cautelosos, como temiendo que la recibiera con un golpe, como tantas veces antes. Pero lloré de alegría al inclinarme a acariciarla. Mi mente compartía la debilidad de mi cuerpo y no podía razonar, pero sabía que la ayuda estaba cerca. Una figura gris emergía cada vez con más nitidez de entre la oscuridad densa y opresiva. Era Gregory envuelto en su abrigo. «¡Oh, Gregory!», dije, y me lancé sobre su cuello, incapaz de pronunciar otra palabra.
Él no hablaba mucho y no me respondió durante un rato. Luego me dijo que teníamos que movernos, que debíamos caminar por nuestra vida misma, que debíamos encontrar el camino a casa si era posible, pero que teníamos que movernos o moriríamos congelados. ¿No sabes el camino a casa?, pregunté. Creí saberlo cuando salí, pero ahora tengo dudas. La nieve me ciega y temo que al andar por aquí haya perdido el rumbo correcto. Llevaba su bastón de pastor, y gracias a hundirlo delante de nosotros a cada paso, aferrándonos uno al otro, seguimos adelante sin caer por ninguna de las rocas escarpadas, aunque fue un avance muy lento y penoso. Vi que mi hermano se guiaba más por Lassie y el camino que ella tomaba que por otra cosa, confiando en su instinto. Estaba demasiado oscuro para ver más allá, pero la llamaba constantemente y notaba de qué dirección regresaba, ajustando nuestros pasos lentos en consecuencia. Pero ese movimiento monótono apenas impedía que mi sangre se congelara. Cada hueso, cada fibra de mi cuerpo parecía primero doler, luego hincharse y por último entumecerse con el frío intenso. Mi hermano lo soportaba mejor que yo, por estar más acostumbrado a andar por los montes. No hablaba, salvo para llamar a Lassie. Yo me esforzaba por ser valiente y no quejarme, pero ahora sentía que el sueño mortal comenzaba a apoderarse de mí. No puedo seguir, dije con voz adormilada. Recuerdo que de pronto me puse terco y resuelto. Dormiría, aunque solo fueran 5 minutos. Si la muerte era la consecuencia, dormiría. Gregory se detuvo. Supongo que reconoció la etapa del sufrimiento a la que me había llevado el frío. No tiene caso, dijo como para sí. No estamos más cerca de casa que cuando salimos, hasta donde puedo saber. Nuestra única esperanza es Lassie. Vamos, envuélvete en mi abrigo, muchacho, y échate en este lado protegido de esta piedra. Métete bien debajo, muchacho, y yo me acostaré a tu lado e intentaré mantener el calor entre nosotros. Espera, ¿tienes algo contigo que reconozcan en casa? Me molestó que me impidiera dormir, pero al repetir la pregunta saqué mi pañuelo, de un diseño vistoso, que la tía Fanny me había cosido. Gregory lo tomó y se lo ató al cuello a Lassie. «Corre, Lassie, corre a casa». Y esa bestia fea de cara blanca se lanzó como un rayo en la oscuridad. Ahora sí podía acostarme. Ahora sí podía dormir. En mi sopor adormilado, sentí que mi hermano me cubría con ternura. Pero ¿con qué? No lo sabía ni me importaba. Estaba demasiado entumecido, demasiado egoísta, demasiado insensible para pensar o razonar. O de lo contrario habría sabido que en ese paraje desolado no había nada para cubrirme salvo lo que otro se quitara. Me alegré cuando cesó de cuidarme y se acostó junto a mí. Le tomé la mano. No puedes recordarlo, muchacho, pero así yacíamos cuando murió nuestra madre. Ella puso tu pequeña mano en la mía. Supongo que nos ve ahora, y tal vez pronto estemos con ella. En todo caso, hágase la voluntad de Dios. Querido Gregory, murmuré y me acerqué más a él buscando calor.
Aún hablaba otra vez sobre nuestra madre cuando me dormí. En un instante, o eso pareció, había muchas voces a mi alrededor. Muchos rostros flotaban cerca de mí. Una dulce sensación de calor se infiltraba en cada parte de mi cuerpo. Estaba en mi propia camita, en casa. Doy gracias a Dios de que mi primera palabra fue ¿Gregory? Una mirada pasó de uno a otro. El viejo rostro severo de mi padre luchó en vano por mantener su severidad. Su boca tembló. Sus ojos se llenaron lentamente de lágrimas inusuales. Le habría dado la mitad de mis tierras. Lo habría bendecido como un hijo. Oh Dios, me habría arrodillado a sus pies y le habría pedido perdón por mi dureza de corazón. No escuché más. Un torbellino pasó por mi mente, arrastrándome de vuelta hacia la muerte. Recobré la conciencia lentamente semanas después. El cabello de mi padre estaba blanco cuando desperté y sus manos temblaban al mirarme el rostro. Nunca volvimos a hablar de Gregory. No podíamos hablar de él, pero estaba extrañamente presente en nuestros pensamientos. Lassie iba y venía sin una sola palabra de reproche. Es más, mi padre intentaba acariciarla, pero ella se apartaba, y él, como reprendido por la pobre bestia muda, suspiraba y quedaba en silencio, absorto por un rato. Tía Fanny, que siempre hablaba mucho, me contó todo. Me contó cómo aquella noche fatal, mi padre, irritado por mi prolongada ausencia y probablemente más preocupado de lo que quería demostrar, había sido más feroz e imperioso que de costumbre con Gregory. Lo había reprochado por la pobreza de su padre, por su torpeza, que hacía inútiles sus servicios. Pues así, a pesar del viejo pastor, mi padre siempre había decidido considerarlos. Al final Gregory se levantó y silbó a Lassie para que lo siguiera. Pobre Lassie, acurrucada bajo su silla por miedo a un golpe o una patada. Algún tiempo antes, hubo una conversación entre mi padre y mi tía sobre mi regreso. Y cuando tía Fanny me contó todo esto, dijo que le parecía que Gregory pudo haber notado la tormenta que se avecinaba, y salió en silencio a buscarme. 3 horas después, cuando todos corrían en estado de alarma, sin saber a dónde ir a buscarme, sin siquiera notar la ausencia de Gregory, pobre muchacho, Lassie volvió a casa, con mi pañuelo atado al cuello. Entendieron todo, y todo el personal de la granja salió tras ella, con mantas, abrigos, brandy y todo lo que pudieron imaginar. Yo yacía dormido de frío, pero aún vivo, bajo la roca a la que Lassie los guió. Estaba cubierto con la manta de mi hermano, y su grueso abrigo de pastor cuidadosamente envuelto en mis pies. Él estaba en mangas de camisa, su brazo echado sobre mí, una sonrisa tranquila. Apenas se había sonreído en vida. Las últimas palabras de mi padre fueron: Dios me perdone la dureza de corazón con el niño huérfano. Y lo que marcó la profundidad de su arrepentimiento, quizás más que todo lo demás, considerando el amor apasionado que le tenía a mi madre, fue esto. Hallamos un papel con instrucciones después de su muerte, en el cual pedía que lo enterraran a los pies de la tumba en la que, por su deseo, había sido sepultado el pobre Gregory con nuestra madre.